Hola, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a los webinars de la Cámara. El día de hoy tenemos el webinar IoT, qué es y cómo puede ayudar a mi empresa, impartido por Instituto Tecnológico de Informática. Buenos días, me llamo César Alonso y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. Como en otras ocasiones, les recuerdo que este webinar está enmarcado dentro del programa Acelera Pyme y cofinanciado con fondos FEDER y Red.es. Antes de dar paso a nuestros invitados, déjenme que les recuerde con qué objetivo nació la Oficina de Transformación Digital. Bueno, en primer lugar, recordarles que tenemos una serie de guías disponibles en nuestro portal tecnegocioscamaralicante.com para poderles ayudar en su proceso de transformación digital. El primero de ellos, o el que tenemos haciendo promoción actualmente, es LinkedIn, cómo conseguir leads, incrementar tus ventas, ¿vale? También les recordamos que tenemos próximamente el último vídeo, la semana que viene, antes de comenzar el parón de verano, de la mano de 1 Million Bot, digitación de las pymes, de la mano de inteligencia artificial, incremento de rentabilidad y mejora de procesos. También les recuerdo que en la sección de vídeos tienen disponible todos los vídeos de los webinars que hemos celebrado para que los puedan visualizar de nuevo con tranquilidad. Igualmente también vamos publicando diferentes posts en nuestra sección de blog donde pueden ver las últimas tendencias en tecnología o valoraciones de expertos como Nuria Oliver en el ámbito del COVID y los datos que podemos tener disponibles a través de los móviles. Bueno, sin más preámbulo, quiero saludar a nuestros invitados de hoy, de Instituto Tecnológico de Informática, Isabel Meseguer y Rafa Santonja. Buenos días a los dos. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Isabel es la delegada del Instituto Tecnológico de Informática en Alicante. Buenos días, Isabel. Y Salva es coordinador del Grupo de Investigación de Ciberconectividad del Instituto Tecnológico de Informática. Salva es coordinador del Grupo de I+D de Ciberconectividad y colabora con el Máster de Big Data Analytics de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, buenos días a los dos. El webinar de hoy me parece súper interesante y todas las empresas que tienen recursos o activos distribuidos geográficamente seguro que van a agradecer conocer cómo incorporar esa tecnología a sus procesos. Bueno, antes de daros paso, dejadme que recuerde a nuestros asistentes que tendrán primero unos 45 minutos de exposición por vuestra parte y después pasaremos a la fase de preguntas donde, si lo estiman oportuno, durante todo el webinar pueden ir haciendo sus preguntas por la aplicación y yo os las trasladaré al final de la exposición. Bueno, al final también del webinar tendrá disponible el vídeo, como he comentado, y la presentación que amablemente nuestros invitados ponen a nuestra disposición para poderla enviar a los asistentes. Bueno, Isabel, cuando quieras te doy paso y nada, mucha suerte. Sí, gracias. No sé si tenemos la presentación. Salva, si puedes. ¿Tienes ya el poder? Sí, ya estás Me lo sentado. están transfiriendo. Vale, perfecto. Pues nada, pues ahí se ha ido. Un momentín. No sé si se está viendo la pantalla de la presentación. Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Ya está. Vale, pues gracias, Salva, y gracias César. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias en primer lugar, por supuesto, a la Cámara de Alicante y a la Oficina de Transformación Digital y a César por contar con ITI para organizar este webinar después de una experiencia previa que fue muy satisfactoria, así que gracias de nuevo. Y yo simplemente, antes de dar paso a mi compañero Salva, que os va a explicar todo el detalle de esta tecnología, pues lo que voy a hacer es tratar de explicaros, bueno, como decía César, yo soy Isabel Meseguer, soy responsable de la oficina de ITI en Alicante, entonces lo que voy a tratar de explicaros es quién es ITI, a qué nos dedicamos y por qué estamos hablando hoy aquí de IoT, de Internet de las Cosas, ¿no? ITI es el Instituto Tecnológico de Informática, somos un centro tecnológico privado que tiene la misión de realizar I+D+I en tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que habitualmente llamamos TIC. ¿Con qué objetivo? Pues al final lo que buscamos es resolver los retos o incluso adelantarnos a ellos que pueda tener la industria o la sociedad en general
y generar conocimiento que luego podamos transferir a las empresas para hacerlas más competitivas y en general, por supuesto, pues fomentar una sociedad más inteligente y más sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente nuestra actividad consiste en ir desarrollando soluciones, productos o servicios tecnológicos avanzados que suponen en sí una innovación y que al final pues ayudan a las empresas a mejorar ciertos procesos. Para que tengáis unos números en mente, pues aquí veis un poco el número de personas que somos en ITI, más de 235 profesionales, el número de clientes y proyectos en los que participamos y, por supuesto, pues también nuestro rol como asociación sin ánimo de lucro, de la que ya pues forman parte más de 240 empresas, que por tanto pues es una comunidad tecnológica ya importante. Un poco para aterrizar ese rol de ITI, quedaros con estos 4 bloques, ¿no?, que resumen cuál es nuestro objetivo y nuestra actividad. Al final lo que hacemos por un lado es generar conocimiento, como os decía, a través de participar y liderar proyectos también a nivel europeo, a nivel nacional. Generamos tecnología, por supuesto, con esa I+D en TIC, pero siempre I+D aplicada a los procesos de las empresas. Generamos punto de encuentro y eso lo conseguimos en gran medida por ese rol de asociación sin ánimo de lucro que os comentaba, gracias a encontrar sinergias y alimentarnos de esas pues, más de 240 empresas que forman parte de ITI. Y luego, el último bloque, sin el que no tendría sentido el resto, pues sería esa transferencia tecnológica que tratamos de hacer y que al final materializa un poco los otros 3, ¿no? ¿Y cómo se materializa? Pues a través de lo que os comentaba, a través de colaborar en servicios, en formación, en demostración o en difusión, como puede ser el día de hoy, que lo que hacemos pues es esa transferencia a las empresas. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues estas serían un poco las líneas principales de I+D que tenemos abiertas en ITI, que bueno, pues aparecen algunas de las que ya habéis oído nombrar, como pueden ser inteligencia artificial o Big Data, pero también aparece pues otras tecnologías habilitadoras digitales, como puede ser Internet de las Cosas, IoT, que es lo que nos ocupa hoy, o otros temas como pueden ser cloud, sistemas ciberfísicos o temas más relacionados con la optimización de procesos, pues más orientados a la logística, etcétera. En general, pensar que siempre es una I+D, una tecnología, pensando en la tecnología como una herramienta, ¿vale? Nunca como que el fin en sí mismo sea utilizar esa tecnología. Y por intentarnos de acercarnos un poquito más, ya que estamos organizándolo con la Cámara de Alicante, pues como decía César, yo soy responsable de la oficina de Alicante, pero ITI en Alicante no lleva tanto tiempo, estamos desde el año pasado, ¿no?, aquí. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues al final nuestro objetivo era traer toda esa experiencia que tiene ITI de más de 25 años como centro tecnológico y poner a disposición todos los recursos que tenemos en ITI, pero hacerlo con mucha más agilidad, más cercanía y estando más cerca de las empresas para identificar esas necesidades y esas tendencias. También nuestro objetivo estando aquí no es otro que colaborar, unir capacidades con muchos de los agentes que ya están haciendo cosas en la provincia por la transformación digital y teniendo claro que si estamos aquí es porque creemos en el potencial que tiene Alicante como polo de innovación, junto con Valencia y Elche, por supuesto, y creemos también en la iniciativa del Distrito Digital, donde tenemos físicamente la oficina y que ya pues también en sí mismo forma un ecosistema muy importante de empresas. Al final lo que buscamos es acercar todo el potencial de las TIC también a la zona de Alicante o Murcia, etcétera. Y ya una vez presentado ITI y teniendo claro un poco el concepto y a lo que nos dedicamos desde ITI como centro tecnológico, pues ¿por qué estamos hablando de IoT? Y como decía el título del webinar, ¿qué es y cómo puede ayudar a mi empresa, ¿no? Pues al final realmente eso se lo voy a dejar todo casi a Salva, que va a explicar todo el detalle y toda la experiencia que tiene ITI, pero un poco por aterrizar desde un punto de vista muy básico. Al final en lo que consiste IoT o Internet de las Cosas es como dice el nombre, en interconectar cosas, en conectar objetos a la red y a través de sensores pues reunir datos. En definitiva es un habilitador de esos procesos de esos proyectos de transformación digital de los que tantas veces hablamos, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos conectar? Pues aquí simplemente os pongo a modo de ejemplo algunas cosas para que encendáis un poco el chip y veáis dónde se puede aplicar. Pueden ser desde objetos cotidianos que nos afecten como ciudadanos para que, por ejemplo, pues tengamos un hogar más inteligente y muchos de vosotros pues puede ser que tengáis las bombillas o lo tengáis aplicado en otros objetos.
Puede ser que incluso lo llevemos encima, ¿no? Y sean prendas o artículos como los relojes que muchos de nosotros pues podemos tener. Pero no solo nos afecta como ciudadanos, sino también como empresas, y por eso estamos aquí. ¿Y en qué sectores es ya una realidad? Porque no tenemos que olvidar que en sí no es algo que vaya a venir, sino que ya es una realidad. Pues podemos hablar de que se está aplicando en la industria, donde el IoT aplicado a la industria por sí solo pues tiene una magnitud tan importante, que es una extensión que incluso tiene un nombre propio, ¿no? Que es IoT. Eso nos hablará Salva también, porque IoT tiene mucha experiencia. Tenemos también la posible aplicación a las ciudades inteligentes, a conseguir esa ciudad inteligente que todos buscamos. ¿Cómo? Pues aplicándolo en transportes, en temas de movilidad, en gestión de residuos. Se puede aplicar a sectores tan importantes en el momento en que vivimos como el sector salud, para ayudarnos y que sea una herramienta más que nos ayude, pues, por ejemplo, en diagnósticos u otros aspectos. Y otro sector que he querido destacar, porque quizás pues porque cada vez hay más presencia y porque pues por la zona de Alicante y Murcia es un sector importante, como puede ser la agricultura de precisión, pues nos puede ayudar a optimizar mucho más los recursos que dedicamos, pues por ejemplo, pues en temas de agua o en temas de tratamientos que podamos hacer. Al final, en todos los casos se trata de conectar cosas, que si veis hay un icono común en todos los dibujitos que he puesto, que es ese de la conexión. Conectar, para extraer datos y esos datos transformarlos en información y luego en conocimiento, ¿no? Son lo que llamamos en IT proyectos del ciclo del dato, ¿no? Que pasan por todas las fases del ciclo del dato, desde la captura hasta el almacenamiento de la información y posteriormente la explotación, para que ayudara a las empresas a tomar decisiones en base a esos datos, en base a ese conocimiento. Y ahí tendremos retos que Salva os explicará, desde la gran cantidad de información, evidentemente, que tenemos que almacenar por temas de Big Data, temas de seguridad, y todos esos aspectos pues hay que tenerlos en cuenta. Pero no tenemos que olvidar que IoT es una realidad, es un habilitador de esos proyectos de transformación digital en esos sectores y en otros muchos, ¿vale? Y sin más, pues doy la palabra a Salva, que os va a explicar e intentar dar detalles de todos los proyectos y toda la experiencia que ITI tiene en estos aspectos. Adelante, Salva. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, hemos pensado en organizar esta charla de una forma muy clara, muy concisa y muy cercana, para dejar aterrizar de una forma muy clara estos tres conceptos. ¿Qué es IoT? Ya definitivamente, sin tapujos, sin líos extensos de terminología. ¿Por qué me debería interesar a mí, a mi empresa, a mi negocio? Y sobre todo, lo que es más importante, cómo implantarlo, ¿no? ¿Qué haría falta para iniciar un proyecto de IoT? Yo peco de mi vida ingeniera, peco de demasiado técnico, entonces hay mucho contenido técnico en la presentación. De todas formas, la idea es que cuando termine la charla os pasaremos la presentación y tendréis todo el material disponible para que lo podáis revisar y así tenéis un poquito más de información sobre qué os haría falta para iniciar este tipo de proyectos. Ahora veremos un poquito por encima todo, pero prefería que tuvierais toda la información y bueno, y ver lo que nos dé tiempo y ya está. ¿Qué es IoT? Bueno, Internet de las Cosas, esta fotografía de aquí es de Kevin Aston, es el que acuñó el término Internet de las Cosas en el 99, es un ingeniero del MIT. En aquellos años lo que se estilaba era Internet, ¿no? Estaba en boca de todo el mundo, y él trabajaba en etiquetas inteligentes, en RFID. Entonces, en una charla con la directiva quería quedar bien y quería utilizar neologismos de ese momento, y en ese momento era Internet. Entonces dijo, pues bueno, algún día con mi tecnología todos los dispositivos serán inteligentes, podrán estar conectados e incluso llegará un momento en el que habrá un Internet de las cosas, ¿no? Eso fue en el 99. Pues en el 2009, 10 años después, ya habían más objetos conectados a Internet que personas en todo el mundo, ¿vale? Esto ha sido una escalada tremenda. IoT es un concepto que lleva 20 años dando vueltas entre nosotros. Parece ya en un momento en el que los términos cambian año a año y ahora ya estamos con Machine Learning, con redes neuronales, con un montón de terminología nueva. Parece que IoT es casi algo antiguo, pero totalmente lo contrario. IoT ahora precisamente es su mejor momento y eso lo veremos a lo largo de la charla. Por lo tanto, el concepto de Internet de las Cosas, al final lo que nos está diciendo es un paradigma tecnológico, es decir, un conjunto de tecnologías, de protocolos, de metodologías, de arquitecturas, de formas de hacer las cosas, ¿no? No es una tecnología en concreto, es un conjunto de todo esto, que nos está diciendo que objetos del mundo físico, del mundo real, deben de estar conectados para poder transferir esa información del mundo real al mundo digital
y para poder interactuar con ellos, para poder intercambiar servicios. Esta conectividad, esta conexión se convierte en un habilitador, ¿no? Al tener esta conectividad a Internet, se nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Simplemente por poder acceder a un dispositivo final y actuar sobre él o recibir su información, avanzamos muchísimo. Digamos, por ejemplo, que en una industria antes tenía que ir una persona y recorrer todas las máquinas para apuntar en un papel cómo va la eficiencia, cómo va la producción, cómo van todas las cosas que están pasando y dar vueltas cada X tiempo, ¿no? Entonces, se perdían recursos humanos en esas tareas de captar datos. IoT lo que nos hace es que evitamos ese proceso. Los datos se generan y aparecen automáticamente en nuestros sistemas. Entonces, el esfuerzo humano se puede centrar en lo que nos interesa, que es generar valor sobre esos datos, analizarlos, generar productos, algo que no consista en estar recogiendo todo el día esos datos y tenerlos de mala calidad, porque hay errores humanos, porque tardamos tiempo en recogerlo, no los tenemos en directo, en tiempo real, etcétera. Por lo tanto, para mí, el concepto más importante de Internet de las Cosas, y es lo que reflejo en este círculo de la derecha, es esta idea de ubicuidad, ¿no? Esta idea de puedo conectar cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, a través de cualquier tipo de red, para conectar con cualquier persona, para ofrecer cualquier tipo de dispositivo. Cualquier, todo con todo, desde cualquier lugar del mundo, eso realmente es el potencial del Internet de las Cosas. Y eso es precisamente lo que nos ha habilitado durante la última década una explosión de servicios, de productos de consumo que se basan en Internet de las Cosas. Desde poder controlar remotamente elementos de nuestro hogar para Smart Home, sistemas de energía para mejorar la eficiencia, todo el tema de alquiler de vehículos, alquiler de bicicletas, alquiler de patinetes, wearables que nos permiten conocer el estado de salud y monitorizarlo cuando subimos a hacer deporte, ver cómo vamos mejorando con el tiempo, etcétera. Incluso aplicaciones para conocer cómo están los servicios de nuestra ciudad. Valencia, por ejemplo, tiene un portal abierto en el que se vuelca mucha información de lo que está pasando en la ciudad. Puedes verlo de forma gratuita y puedes generar aplicaciones sobre esos datos en tiempo real. Una posible aplicación, por ejemplo, la que vemos aquí, que es donde hay plazas de parking para poder prever dónde puedes ir y no estar Alba, tantas vueltas disculpa, no se oye. ¿Ahora o hace mucho rato? No, yo sí que escucho, ¿eh? Sí. ¿Vale? Yo te escucho, Salva. Vale. Por lo tanto, importante sobre esto último. Está claro lo que es un dispositivo IoT, un dispositivo que te conecta a Internet, que te envía información de sensores, que recibe datos de Internet, etcétera. Pero IoT es más que eso. Cuando hablamos de una solución IoT, hay dispositivos y hay más cosas. Porque realmente el objetivo de todo esto no es conectar lo que tenemos en nuestro negocio a Internet. El objetivo es que a partir de esa conexión podamos generar algún tipo de valor. Y al final el valor está en los datos. Por lo tanto, si instalamos sensores de parking en el suelo y lo conectamos, vale, ya tenemos habilitado, ya tenemos digitalizado eso. ¿Pero qué? ¿Qué conseguimos con esa inversión? Si se generan aplicaciones móviles con las que podemos consultar cuál es el estado de parking y así podemos reducir el tiempo, reducir el CO2 que se emite en la ciudad, facilitar a la gente que no dé tantas vueltas, eso ya es una aplicación de IoT que genera valor, ¿vale? Y ese es el objetivo final. Si nosotros queremos aplicar IoT en nuestro negocio, tenemos que tener claro cuál es ese objetivo, ¿no? ¿Qué estamos buscando con esa aplicación de IoT? Por lo tanto, cuando hablamos de una solución IoT, hablamos de muchas capas. La primera capa es el dispositivo IoT, que es lo que está en boca de todo el mundo. Además de ese dispositivo, tenemos la conectividad, que ese dispositivo del mundo físico conecte con el mundo virtual y envíe esos datos hacia algún destino. Ese destino suele estar en un cloud y tiene distintas capas. Una primera capa de manejo de datos que lo que hace es ingerir, como llamamos, todos los datos que llegan de una forma escalable, procesarlos, tratarlos, traducirlos, almacenarlos. Luego se pueden aplicar técnicas de análisis sobre esos datos, pues para buscar descripciones de qué está pasando, previsiones de lo que va a pasar, etcétera. Y sobre todo esto, que ya son datos, ya es información, ya son resultados que nos interesan, nuevos conocimientos sobre lo que está pasando, ya generar una capa de negocio. Esa capa de negocio es pues la aplicación, ¿no? En la que estamos viendo dónde se puede aparcar, en la que estamos viendo si tengo que hacer un mantenimiento predictivo de algún elemento dentro de mi planta. A nivel de clasificación, hay muchas formas de clasificar IoT. Podemos clasificarla por segmentos. El segmento consumidor es un segmento muy maduro, que lleva ya muchísimos años, donde lo que se busca es un coste bajo de equipamiento y la calidad, la robustez no es tan importante, ¿no? Al final hay que ser competitivo en el mercado. Si conectamos en vez de cada minuto y 10 segundos, pues no es crítico, ¿vale? No es un problema. En el lado contrario,
tenemos el segmento industrial. Aquí el coste no es tan importante, pero sí que es importante la seguridad, la robustez de las soluciones, que se tiene que enviar una medida cada 30 segundos, se envía cada 30 segundos, y si no se envía, se pueda gestionar de alguna forma. Cuando utilizamos IoT de una forma, con unos requisitos más rígidos, más robustos, por lo tanto utilizamos un hardware específico para industria, un software específicamente diseñado para industria, estamos hablando de una versión de IoT que se llama Industrial IoT, y IoT que comentaba antes Isabel. En el punto intermedio se quedaría el segmento público, ¿no? Ahí tenemos un mix de las dos partes. Tenemos requisitos un poco más rígidos, las necesidades para el funcionamiento de la ciudad, de hospitales, de energía, pero también tenemos que tener un coste bajo porque hablamos de despliegues de grandes cantidades de nodos, de elementos que están digitalizando. Y bueno, depende del segmento en el que estemos, la infraestructura que hay por detrás para gestionar estos datos de IoT puede ser diferente. De normal, en el consumidor, los dispositivos conectan directamente a un cloud que es del fabricante, del vendedor, mientras que en una industria podemos utilizar un cloud privado, un cloud público, podemos integrarlo con las redes de nuestra planta, etcétera. Por lo tanto, tenemos ya a nivel industrial un mix de términos que empiezan a mezclarse entre ellos, ¿no? Sabemos que IoT es para el mundo del consumo, que IIoT es una aplicación un poco a requisitos más rígidos, ¿no? Más robustos. Conocemos la industria 4.0, que es un objetivo, ¿no? Un concepto que engloba muchísimas cosas. Engloba digitalización, pero también nuevos procesos productivos, nuevos procesos de negocio, nuevas técnicas de analítica, nuevas formas de hacer las cosas. IoT ahí es un componente más, ¿no? Es un habilitador que te permite digitalizar. La transformación digital, lo que hablábamos, todo lo que tenemos en el mundo físico, estos papeles que vamos de un lado para el otro tomando notas, los sensores de nuestras operaciones, todo eso pasarlo a un plano digital nos facilita muchísimas tareas, nos permite virtualizar, simular, prever lo que va a pasar. En industria también tenemos dos apartados tecnológicos aislados tradicionalmente, la parte más de las TICs, de la información, donde tenemos la parte de sistemas, la parte de mejora continua, ordenadores, simulaciones, logística, etcétera, y la parte operacional, ¿no? La parte que está produciendo en sí mismo, la parte de los PLCs, etcétera. Una pregunta muy habitual es, bueno, pero IoT va a sustituir a las tecnologías operacionales. ¿Vamos a cambiar un PLC por un Arduino, una Raspberry? No, por supuesto que no. Tecnologías operacionales son para lo que son. Es el proceso, es el core del negocio, eso tiene que estar funcionando 24/7, son tecnologías muy rígidas, muy robustas y tienen una finalidad concreta que se cumple muy bien. Lo que sí que pasará es que estas tecnologías cada vez serán más integrables, puede que estén conectadas a Internet directamente, etcétera. ¿Para qué utilizamos Arduino, Raspberries y todo esto? Pues para hacer una capa por encima de todo esto. Es decir, queremos hacer un piloto en nuestra planta de mantenimiento predictivo porque nos han dicho que eso es genial y va muy bien y quiero probarlo. Entonces, yo tengo mis PLCs con sus sensores que están monitorizando muchas variables, pero para hacer mantenimiento predictivo necesito sensorizar otras cosas que el proceso no está sensorizando, porque ese proceso, ese taladro, no monitoriza vibraciones, temperaturas, partículas en suspensión del aceite, etcétera. Entonces, agrego sobre esa capa mis sensores, les pongo dispositivos IoT para conectarlo, me lo llevo a un cloud, a la planta, a donde yo quiera y lo proceso. En paralelo a mi red de planta, a mi red operacional. No necesito tocarla, ¿vale? Digamos que IoT complementa, no viene a sustituir nada. Por lo tanto, la foto actual a fecha 2020 sería esta. Tenemos unos 20.000 millones de dispositivos conectados con una tasa de aumento anual de un 23%. Esos son unos 120 dispositivos nuevos conectados a Internet cada segundo. Generamos una cantidad de datos enorme, hablamos de 44.000 millones de terabytes de datos, eso es una barbaridad, pero no solamente cantidad, sino también calidad. Anteriormente, menos del 5% de los datos que se generaban en Internet eran analizables por máquinas, porque no tenían contexto, la información no estaba estructurada, pero sin embargo, gracias a la aparición de IoT, a que estos datos ya lo generan máquinas directamente y son comprensibles por máquinas, ya hablamos de que alrededor del 35% de los datos que se están generando en Internet ya son automáticamente procesables. Y esto además está generando ahora mismo un tamaño de mercado global de unos 580.000 millones de dólares. Las estimaciones son que para dentro de 5 años, correcto, para 2025, perdón, el tamaño de mercado será de unos 4 billones de dólares, siendo un tercio para el mercado de hardware, un tercio para plataformas IoT que gestionan estos datos y un tercio para los servicios que se venden sobre tecnologías con IoT. De acuerdo, ya conocemos un poco mejor qué es IoT. ¿Por qué me debería interesar a mí como negocio, como empresa? Bueno, esto es una encuesta que realizó IBM a 3.000 directores ejecutivos por todo el mundo.
La pregunta es, de estas 6 tecnologías, ¿vale?, que están ahora en boca de todo el mundo, ¿cuáles crees realmente en la práctica que te ayudarán a mejorar, a conseguir tus resultados durante el futuro inmediato, 2-3 años? Aquí veis que está un poco lo que más está en boca de todo el mundo hoy en día, y el resultado fue este. La primera tecnología, Internet de las cosas. Lo que os decía, una tecnología que mucha gente dirá, es que eso ya lleva muchos años, es que inteligencia artificial, la nueva robótica. Bueno, seamos realistas. IoT, ahora es su momento. IoT es un habilitador que nos permitirá hacer el resto de cosas, ¿vale? Es como el primer paso en ese proyecto. De aquí, lo interesante es que desde 2018 ha habido un crecimiento muy fuerte de Internet de las cosas en la industria, que las prioridades estratégicas que ven los directivos para aplicar IoT en la industria principalmente es para optimizar las operaciones productivas de la planta, para mejorar la visibilidad que tenemos de los procesos de la planta con mejores indicadores, teniendo información en tiempo real, conectando todo lo que tenemos en planta, generar nuevos modelos de negocio, muy interesante, esto lo veremos un poquito más adelante, generar nuevos productos que están basados en IoT y optimizar la fabricación, ¿no? Agregarle capas de analítica de lo que haga falta para reducir errores, mejorar la calidad, etcétera. Luego, el tipo de proyectos que se están desarrollando en la actualidad para industria, principalmente lo primero es recolección de datos operacionales, ¿no? De qué está pasando en nuestros procesos. No quiero que la sensorización, que los datos se queden en el proceso. No quiero tener islas dentro de mi planta. Quiero recibir todo eso y con esa información ya veré lo que hago. Haré indicadores, haré analítica, pero yo quiero esos datos, ¿no? Luego tenemos la monitorización de bienes, de dónde están los objetos, de tiendas, de entrada, salida, etcétera. Tenemos oficinas inteligentes, edificios conectados. Tenemos también seguimiento de comportamiento de clientes, temas de Bluetooth, móviles, etcétera. Localización de objetos. Sensórica en maquinaria, nueva sensórica, ya no conectar lo que está en nuestros procesos, sino agregar sensorización adicional que no afecta al proceso. Es sensorización que yo quiero añadir para algo lateral, para hacer analítica o lo que yo necesite. Wearables para operarios, para lanzar avisos, alertas, para poder comunicarse de una forma más rápida y sencilla. Sensores medioambientales para conocer temperatura, humedad, presión, cómo está afectando eso a mis procesos productivos, ¿vale? Que muchas veces no le damos importancia, pero sí que tiene relación con los procesos. Y gestión de flotas, ¿vale? A través de todo el país. Bueno, ¿y por qué ahora IoT, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Pues bueno, ahora es el momento por distintas razones. La primera es porque hemos llegado ya a una madurez de tecnologías de comunicaciones. Hablamos de que Internet ya está muy extendido a nivel global, de que tenemos conectividad inalámbrica con redes celulares, con redes de distinto tipo en todo el mundo. Wi-Fi es un estándar que ya podemos encontrar en cualquier sitio. Tenemos cobertura Wi-Fi en oficinas, en fábricas, en todos los lugares. Y agregar sensórica a Wi-Fi es muy sencilla. Y protocolos de comunicación, de mensajería, que permiten hablar entre los sistemas de una forma común y entenderse. La electrónica, los sensores han aumentado muchísimo de calidad y han bajado muchísimo de precio. Con la explosión de la telefonía móvil, esto ha sido un cambio completamente en el mercado de la microelectrónica. Entonces ya podemos generar sensores de muy pequeño tamaño, con muy poco consumo y con capacidades muy elevadas de computación y de comunicaciones. Y también los avances en aspectos de analítica. Ya no solamente generar datos y no saber qué hacer con esos datos ni cómo tratarlos, sino que ya tenemos técnicas, herramientas y soluciones que nos permiten extraer mucho conocimiento de esos datos y sacarle un valor de negocio, ¿no? Que es lo que os decía. Al final no tiene interés hacer una aplicación en IoT si no vas a obtener ese valor de negocio final. Aquí vemos un poco lo que son inversiones por tamaño de compañía. El resumen sería que pequeñas compañías de hasta 50 empleados se centran en proyectos de IoT de entre 1.000 y 25.000 dólares, mientras que las compañías de tamaño medio están entre 25 y 100.000 dólares y las grandes compañías están en proyectos de en torno a $1 millón. Sí que es curioso, aquí al final que veréis alguna pequeña compañía aquí en azul que tiene inversiones en IoT de 100 millones, 250 millones, barbaridades. Que diréis, ¿cómo es posible? Pues bueno, esas son las pequeñas startups tecnológicas que hacen alquiler de patinetes y que hacen aplicaciones para todo el mundo, que al final con 15 empleados en una oficina son capaces de mover un negocio a nivel global, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿de qué formas podemos utilizar IoT para agregar valor en nuestro negocio? Principalmente habrían 4 bloques, 4 conceptos. El primero es
si nuestra empresa se dedica a fabricar un producto, podemos mejorar ese producto con características IoT, con conectividad. Os voy a mostrar algunos ejemplos en los que hemos trabajado a modo de ilustración. En este caso, por ejemplo, juguetes, con el Instituto del Juguete con AIJU, en IBI y con la empresa Molto. La idea es la siguiente. El juguete clásico está de capa caída porque a los niños les atrae mucho el tema de los móviles, los videojuegos, luces, colores, sonidos y mucho cambio, ¿no? Mucha actividad. Entonces, el juguete clásico se queda en un segundo plano. No tiene todos sus atractivos, se cansan pronto, etcétera. Entonces, ¿qué tal si hacemos un híbrido? ¿Qué tal si le damos una segunda vida al juego clásico agregándole IoT? De esta forma, el niño puede comenzar jugando como un juguete tradicional, pero te puedes descargar aplicaciones en el móvil que puedas interactuar, conectarte por Bluetooth con el barco y hacer juegos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, soplar la vela para poder avanzar en un videojuego o tener que mover físicamente el barco a derecha e izquierda para poder esquivar objetos en un videojuego. Entonces, tienes la capa de videojuego que le interesa al niño. Puedes crear un negocio adicional porque puedes generar videojuegos que se paga por descargar y utilizar. Al niño le estás dando un nuevo tipo de actividad. Ya no solamente el móvil está sentado, sino que tiene que coger el juguete y tiene que moverlo físicamente, tiene que soplar la vela. Eso también te da opciones de gamificación, ¿no? Pues, por ejemplo, en salud. Un niño que tiene problemas respiratorios, se le puede recomendar un juego en el que él tenga que ejercitar la respiración y no se dé cuenta porque está jugando. Y al final extendemos también el tiempo de vida de ese juego, ¿no? Porque es un juego para, no sé, 5 años y cuando descargas el videojuego puede tener distintas calificaciones por edad, ir aumentando y extenderlo hasta 10 años, cuando este juego igual sería imposible llegar hasta los 10 años. Crear nuevos modelos de negocio, muy interesante, la servitización. Por ejemplo, máquinas de inyección de plástico, una máquina te puede costar 40.000 euros. O máquinas envolvedoras, como este caso, un proyecto en el que estamos trabajando ahora, que envuelven con un film un palé lleno de cajas. Son máquinas caras y al final una empresa tiene que tomar la decisión de si invierte o no en esa máquina. Igual por un desembolso de 40.000 euros no invierte y pierde una oportunidad de negocio. Pero imaginemos que en vez de vendernos la máquina nos venden un servicio. Nos instalan la máquina gratuitamente y nos dicen, oye, la máquina yo te la voy a monitorizar para hacerle un mantenimiento, para que a ti te funcione 24/7. Si tiene algún problema, yo vendré con mis técnicos, te avisaré, lo repondré, te repondré el plástico, lo que haga falta, y tú lo que tienes que hacer es producir. Yo te cobraré por unidad impresa en la inyectora de plástico o por metro lineal de plástico consumido o lo que sea. Igual hagas más caro, pero no tienes que hacer ese desembolso de 40.000 euros. Desde el día 1 ya estás trabajando con un coste muy bajo. Y eso solamente es posible con productos que están conectados, que digamos que la empresa matriz los puede monitorizar, controlar, puede facturar, tarificar, etc. Soporte más eficiente y cadena de valor. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, esto es un proyecto europeo, ZMP, en el que estamos participando y el objetivo es una empresa, en este caso Ford, que conecta con todas las empresas que tiene delante y detrás en su cadena de producción. Pues la empresa que genera el acero, la empresa que genera bloques de motor, la empresa que está trabajando en agujeros de sus motores, la planta de motores de Ford, luego el resto de cadena de logística, de clientes, etcétera. Si tú luego logras conectar todos estos elementos que son independientes con blockchain, con lo que haga falta, y puedes intercambiar información, puedes detener un producto que ha fallado antes de que pase por todos esos pasos, por ejemplo. Entonces, si detectamos que en uno de los puntos se desvía la calidad, tú puedes detectar que cuando llega a tu planta eso va a generar una rotura y puedes decir en aquel punto que pare. Dejas de invertir dinero en toda la cadena del proceso. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo también un wearable que es LoRa, que permite conectividad a largo alcance para avisar a los operarios de incidencias, de mantenimientos, etcétera. Y mejora de procesos. Mejora de procesos es el gran nicho de aplicación de IoT. Aquí hay muchísimas formas de aplicar IoT. Hablamos de mejorar la calidad de la producción, mejorar la eficiencia, el porcentaje de uso de las máquinas, el rendimiento de los sistemas, ahorrar costes. Como ejemplo, también con Ford, un ejemplo de mantenimiento predictivo. Hay diferentes tipos de mantenimiento. El correctivo, se ha roto algo, lo reparo. El preventivo, pues esta pieza, esta broca tiene un año de uso, entonces a los 11 meses paro y la cambio. Igual le quedan 3 o 4 meses de vida, no lo sé, igual estoy desperdiciando el producto, pero es que si se me rompe, tengo que parar un turno, tengo que pagarle a toda la gente, dejan de salir motores y tengo un problema. Entonces, ¿cuál es la solución ideal? El predictivo, el que nos dice, oye, esta broca está para cambiar. Esta broca dentro de una semana, dentro de un mes, puede producir una rotura. Entonces, ahora sí, has estirado al máximo la vida de esa broca y puedes hacer un cambio un poco justificado, ¿no? Con más sentido.
Para hacer este proyecto en concreto, pues bueno, diferentes tipos de actuaciones, ¿no? Una primera actuación es la digitalización. Ir a esa máquina, una máquina piloto, y hacer una sensorización adicional a lo que ya tiene esa máquina. Vibraciones, el consumo de potencia de la broca cuando hace fuerza contra el bloque motor, el estado del lubricante, su calidad, si hay partículas de suspensión, etcétera. En este caso, por ejemplo, estamos generando por estación monitorizada 1 giga de datos al día. Son muchísimos datos a procesar. Entonces requieres que tu planta también tenga una infraestructura de red que sea capaz de ingerir, de trabajar con esta cantidad de datos. Hablamos de una cantidad muy alta, ¿vale? Esto no es lo habitual. Todo esto llega a una parte de cloud, en este caso cloud privada, que con técnicas de analítica comienza a cruzar datos de distintas fuentes y empieza a buscar correlaciones, información que le pueda indicar que hay una anomalía, que algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando redes neuronales profundas, llegamos a anticipar en este proyecto piloto la rotura de una broca hasta 2 meses antes de que pasara, porque ya veíamos que esa broca a 2 meses de distancia ya empezaba a hacer cosas raras, que un operario viendo datos no lo puede ver porque es invisible, pero que una máquina cuando cruza datos de distintos orígenes sí que ve claramente que ahí está pasando algo. Y no solamente ese análisis, sino que eso al final tiene que acabar en algo, ¿no? En esa capa de visualización. Tiene que avisar a los operarios o tiene que realizar acciones de forma automatizada o lo que sea, pero tiene que llegar a un sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues bueno, una visión de cuál es el estado de salud de cada uno de los elementos y como es un proyecto de investigación, pues bueno, unas pestañas en las que ver con más detalle los algoritmos analíticos que están generando y por qué te han dado esa resolución. De acuerdo, ya hemos visto que con IoT se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿no? IoT nos aporta conectividad, ya tenemos toda la información disponible y con ello podemos generar aplicaciones y valor. De acuerdo. Si queremos iniciar un proyecto de IoT en nuestra empresa, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, vamos a comenzar derivando algunos mitos muy habituales. El primero, IoT no es más que un tablero de alta tecnología. Eso no es para mí. No. IoT es una tecnología que está al alcance de la mano, es una tecnología que está muy madura, que lleva muchos años en el mundo del consumo y que está teniendo un increíble aumento en el mundo de la industria. A ver, un momentín que me están pasando ventanas por encima. Vale. La adopción de IoT está costando puestos de trabajo, algo muy habitual también. No, lo contrario. Al nivel del mundo IoT está generando muchísimo trabajo alrededor de todo el mundo. Se requieren muchísimos puestos de trabajo para IoT y además en las empresas que se está implantando generamos más valor, más eficiencia y puestos más especializados. Y ya no hace falta estar pasando a recoger la información en papel, como os decía, sino que puedes analizar los datos que te están llegando, ¿vale? Es un cambio en el tipo de papeles. Tercero, las aplicaciones IoT solo se pueden implementar en fábricas nuevas. No. IoT es una herramienta de digitalización de muy bajo coste y que nos permite, sobre todo, digitalizar sistemas en plantas existentes, en esas islas de conectividad, integrarlo todo, agregar nueva sensorización. En fábricas nuevas, todo lo que se instale ya estará conectado. Es un paradigma distinto. Las aplicaciones IoT solo tienen sentido en grandes fábricas. Tampoco. Desde pequeñas oficinas, desde bares, copisterías, medianas empresas, grandes empresas, todo el mundo se puede beneficiar de IoT porque al final podemos monitorizar consumos energéticos y solamente con saber lo que estamos consumiendo, las estadísticas dicen que podemos ahorrar hasta un 20% del consumo energético. Solamente viendo lo que estamos consumiendo. Porque decimos, mira, esto consume demasiado, tengo que cambiar este aparato. O es que me dejo aquello encendido por las noches o esto no está funcionando como yo pensaba que tenía que funcionar. Como organización hay que estar al 100% preparados para lanzarse y volverse digitales. No. IoT te puede servir para aplicaciones muy concretas, para un sistema de energía, para un sistema de medio ambiente, para un sistema de control. No hace falta convertir tu empresa en una empresa digital. Y por último, la mejora continuada de procesos es un negocio costoso. Bueno, con IoT precisamente tenemos una forma económica sencilla y muy flexible de digitalizar, de obtener toda esa información. Y la información es el valor. Al final, conociendo esa información en tiempo real, podemos tener más contenido para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Para asistir en la toma de decisiones. Estas son las 10 principales barreras que han reportado las empresas para adoptar IoT, ¿vale? Esto es ya un informe estadístico de un estudio que se ha realizado y aquí ya vemos otras empresas que han intentado instalar IoT, qué problemas han tenido. Esto es muy interesante porque si conocemos cuáles son los problemas con la gente que ya ha trabajado, podemos ver si nos afecta y cómo podemos trabajarlo para que no suponga una barrera y llevemos a buen término ese proyecto de Internet de las Cosas.
El primero, el más importante, es integración, ¿no? Yo conecto distintos sistemas con distintas tecnologías, al final tengo un popurrí de tecnologías, cómo integro todo esto de forma que pueda intercambiar datos entre todos. Coste de implementación, es que meterme ahora en no sé cuántos miles de euros a hacer un proyecto de este tipo, pues bueno, lo que hay que tener claro es lo que os decía, el ROI, qué retorno voy a tener con esta inversión. Seguridad, es que yo tengo todo cerrado, todo privado, nadie me entra, si lo conecto a internet, ¡buah! Ya tengo un agujero de seguridad y me entrará todo el mundo a hacerme trastadas. Gestionar los datos, esto va a generar muchísimos datos, yo no puedo gestionar estos datos, no tengo redes, no tengo infraestructura, no tengo almacenamiento, ¿qué hago con toda esa información? Identificar casos de uso de aplicaciones, muy importante lo que os decía al principio. ¿Para qué quiero IoT? ¿No? ¿Qué voy a sacar yo? No lo veo claro. Voy a conectar cosas y ya está. Meto dinero y se me queda ahí parado. El modelado analítico. Esto no sé cómo hacerlo, no sé cómo abordarlo, no tengo gente, no conozco empresas, no sé hasta dónde puedo llegar con la analítica. Falta de capacidades en empresa también. Meternos con IoT, no tenemos gente que sepa de esto, no conocemos a partners con los que podamos trabajar. Determinar el contexto de datos, muy importante también. Si queremos sensorizar distintos puntos para luego poder hacer técnicas de analítica, hay que correlar. Correlar significa que tú tienes que tener, por ejemplo, una línea temporal común. La temperatura de aquí con la vibración de allí tiene que ser en el mismo instante para que la máquina te diga, oye, esto está relacionado y pasa por algo. Si no tienes la misma línea temporal y hay 10 segundos de diferencia, pues no va a tener éxito. Otra, no he encontrado solución IoT correcta. Estamos en un momento de boom. Hay un exceso de plataformas IoT, de software, de hardware, de comunicaciones. Tomar la decisión de qué elegir puede ser complejo. Y última, pero yo creo también una de las más importantes a nivel industrial, es el problema de extraer datos de sensores y máquinas. Si yo ya tengo una planta que está funcionando 40 años con PLCs, con sensores, con sistemas desconectados y yo quiero saltar a IoT y quiero comenzar a conectar, ¿cómo saco yo datos de esa máquina, de esa CNC, de esa impresora? ¿Cómo puedo conectarlo, no? Bueno, para arrancar un proyecto de IoT, yo he puesto aquí lo que creo que son los 5 pasos fundamentales. El primero es identificar esta necesidad de negocio, ¿no? ¿Qué quiero conseguir yo con IoT? ¿Quiero hacer un mantenimiento predictivo? ¿Quiero mejorar calidad? ¿Quiero visualizar los datos en tiempo real para tener mejores indicadores y saber qué está pasando en mi planta? Porque no puedo optimizar precios si no sé lo que está pasando. El segundo, elección de un caso de uso. Vale, pues vamos a comenzar con esta línea en concreto, que es una línea más moderna o más antigua o que tiene cierto problema y vamos a digitalizar esa línea y vamos a llegar a ese caso de negocio, ¿no? Prueba de concepto. Voy a destinar un equipo de mi planta, voy a contratar con una ingeniería, voy a contratar con expertos y vamos a hacer una prueba de concepto. No hace falta que sea con los sistemas finales, con el hardware final, con la plataforma final, que sea Azure, que sea Amazon. No, es una prueba de concepto. Vamos a ver si lo que tenemos en nuestra mente a nivel de negocio tiene sentido. Vamos a invertir un capital, a esperar un año y ver si tiene sentido. Cuando termina esa prueba de concepto, hacer un análisis de los resultados y ver claramente si obtenemos lo que esperamos y si vale la pena continuar o no. Y por último, si vale la pena continuar, hacer un plan para optimizar y escalar esta solución. Es decir, decidamos ya un hardware específico, decidamos ya una plataforma que nos permite escalar todo lo que tenemos pensado, pensemos las aplicaciones de usuario, las webs, la integración, todo esto, ¿vale? Pero que sería el último paso, nunca el primero. Vamos a ver un poco más el concepto de la prueba de concepto. ¿Vale? Esta parte va a ser un poco más técnica, un poco más densa. En general podemos ver 3 tipos de soluciones en torno a IoT. Arriba, las que requieren menos esfuerzo, son soluciones más finales, pero van muy orientadas a lo que ellos te dan, ¿no? Si tú tienes más necesidades, tienes que hacértelo tú. Hacértelo tú es ir bajando en esa pirámide. Cada vez tienes más control sobre la solución, cada vez puedes personalizarla más, pero tienes que invertir mucho más en ingeniería. Entonces, arriba tendríamos las ready to use, las aplicaciones que están destinadas ya a una aplicación en concreto y las montas, son llave en mano y a funcionar. Pueden estar con la plataforma del proveedor o con la tuya integrados. Luego las full stack, es una plataforma en la que ya requieres ingeniería, requieres meterte tú a desarrollarla, pero que te dan todas las piezas del puzzle para montar una aplicación IoT de principio a final. Y luego están las hazlo tú mismo. Yo me busco una plataforma hardware, me busco una plataforma cloud, me busco técnicas de analítica, yo tengo técnicos, tengo capacidad, tengo interés y yo me lo monto desde el principio. Soluciones ready to use. Pues bueno, muchísimas. Por ejemplo, esta de Samsara, un hardware que se instala en vehículos de alquiler, de obra, etcétera, y te permite monitorizar el estado de la máquina, aspectos de mantenimiento, combustible, localización, etcétera. Treon, pues esto, por ejemplo, es una especie de tornillo que se inserta en un motor y es un sensor de vibraciones que está conectado de forma inalámbrica con esta pasarela. Ya tiene su plataforma, tiene sus aspectos de analítica y ya nos está dando información sobre qué está pasando en ese motor.
y bueno, tiene también para monitorización medioambiental, para el seguimiento de bienes, etcétera. Soluciones full stack, que nos dan toda la pila completa para nosotros desarrollar una solución IoT. Os he puesto dos. La versión industrial, pues por ejemplo, sería Siemens, ¿no? Por antonomasia. En Siemens, ¿qué tenemos? Pues tenemos dispositivos Edge, dispositivos que están instalados en nuestra planta. Tenemos una plataforma cloud propia, que es Mindsphere, que ya nos permite hacer un montón de aspectos de analítica muy orientados a industria. Y Mendix, que es una plataforma que nos permite desarrollar, ¿no? Programar y generar todas las aplicaciones que necesitemos. La parte de IoT se queda a nivel de pasarelas, de gateways. Al final, la idea de Siemens es que hay una familia, que es la familia IoT 2000, que es programable, que nos permite conectar todos los elementos que tenemos en planta, PLC, robots, sensores, etcétera. Y con este dispositivo ya mediante conectividad IoT, con protocolos y tecnologías IoT, con los conceptos de IoT, de que sea interoperable e integrable, ya podemos conectarnos a nuestros sistemas de planta o a plataformas cloud o a lo que necesitemos, ya sea la propia de Siemens con Mindsphere o de terceros. La versión industrial, que a mí me gusta bastante y además la estamos utilizando en algunas clases con alumnos de la universidad, es Particle. Particle te da también una plataforma completa. Ellos te venden un hardware más a bajo nivel, con un sistema operativo que ya controla aspectos de conectividad, de seguridad, tú todo eso te abstraes y tú simplemente generas tu aplicación. Oye, lee el sensor, haz la media, envíamela a esta dirección, etcétera. Te da incluso opciones de conectividad celular, tiene contratos con operadores por todo el mundo y te da una plataforma cloud en la que puedes estar recibiendo esos datos, monitorizando, etcétera. Aquí tienes el portfolio de hardware en este momento. Estas de aquí arriba son para prototipado, las puedes pinchar, puedes conectarle sensores y puedes hacer pruebas, ¿no? Experimentos. Esto frente a un Arduino, frente a un Raspberry, ¿qué es? Pues bueno, que esto tú le dices conectar y te conecta con la plataforma cloud de Particle y tú te olvidas de las comunicaciones, te olvidas de cómo enlazar dispositivos, te olvidas de la seguridad, que es muy importante, y además te permite también hacer actualizaciones en remoto, muy interesante. Si tú estás desarrollando una aplicación y ves que hay un problema, puedes actualizarla, le das a enviar y la reciben todos los dispositivos Particle que tienes desplegados y que están conectados a Internet, ¿vale? Eso es muy interesante. Y aquí abajo veríamos los dispositivos para integrar, ¿no? Ya soluciones finales para que tú en tu placa, en tu sistema, puedas insertar el chip y eso ya tiene las comunicaciones, la seguridad, el cloud y todo lo que necesitas. Y por último, soluciones hazlo tú mismo. No tienen nada de malo las soluciones hazlo tú mismo, al contrario, nos permiten experimentar y jugar muchísimo más, porque no es complejo para técnicos que entienden de este tema, porque al final es un landscape muy grande, ¿no? Hay muchísimas opciones. Lo más difícil es elegir la solución, pero luego el desarrollo es realmente sencillo, ¿vale? Sorprende. Una solución IoT, como veíamos un poco al principio, tendría estas capas. La primera, sensores, actuadores que nos permiten conectar con el mundo real, con el mundo físico. Dispositivos que están conectados a estos sensores y que están leyendo la información del mundo real, que pueden generarte medias, estadísticas, que te conectan, ¿no? Es el dispositivo intermedio que conecta el mundo real con el mundo cibernético. Luego la parte de redes, infraestructura, conectividad, para conectar ese dispositivo a Internet, que es el objetivo al final. Y esto que está en azul ya sería la plataforma IoT, esa plataforma que puede estar en la nube, que puede estar en tus instalaciones, que puede estar donde sea. Y lo que hace es gestionar qué dispositivos hay conectados, gestionar la seguridad de esos dispositivos, hacer de puerta de enlace, de puerta de entrada, ¿no? Para traducir los mensajes de esos dispositivos a un lenguaje común, lo que haga falta. La gestión de los dispositivos, altas, bajas, etcétera. La gestión de los datos, lo almaceno, lo analizo, hago acciones en directo según recibo esos datos, etcétera. Y por último, la capa de desarrollo de aplicaciones, pues pantallas con indicadores, dashboards, KPIs, avisos para móvil, para wearables, lo que haga falta. Y muy importante, aquí lateral, seguridad. La seguridad, al estar hablando de Internet y de IoT, es una cosa que va de la mano desde el principio, desde la fase de diseño. Es decir, en IoT la seguridad nunca es un extra, nunca es una cosa que pagas un poquito más para tenerla. Es una cosa que tiene que ir por defecto desde la concepción del propio sistema, tanto hardware como toda la plataforma software. ¿Tipos de dispositivos que podemos utilizar para hacerlo tú mismo? Pues bueno, aquí hay una clasificación que me gusta bastante. Abajo lo más sencillo, lo más barato, lo que tiene menos capacidad computacional y según vamos subiendo cada vez dispositivos más complejos, con más capacidades, que pueden hacer más tareas, pero que tienen un coste superior, ¿vale? En la primera capa tenemos los sensores conectados. Pues aquí tenemos distintos sensores que se conectan por LoRaWAN, que te dan información de temperatura, humedad, etcétera. LoRaWAN tiene conectividad global, tiene conectividad en toda España, tú pones ese sensor y eso
sin ponerle tú nada más, ya lo estás recibiendo en tu plataforma. Sensores Zigbee, que tienen que estar conectados a una pasarela, porque es de corto alcance. Muy interesante esta de Monit, son sensores industriales. Aquí vemos un listado de todo lo que pueden sensorizar, ¿vale? Tienes que compartir el de temperatura o el de humedad o el que tú necesites, pero ya está conectado por Wi-Fi. Entonces, si tienes una cobertura Wi-Fi en tu planta, en tu negocio, esto ya se conectaría de forma automática y llegaría o a su pasarela o a lo que tú quieras conectarte, tus sistemas de planta, tu cloud, etcétera. Dispositivos de capacidades restringidas. Son dispositivos que no tienen sistema operativo. Es un dispositivo muy sencillo al que tú le dices, haz esta tarea, luego esta, luego esta, luego esta y vuelve a comenzar. ¿Vale? Es como un PLC. Repite esto de forma indefinida. Pues muy habitual el tema de Arduinos y hay versiones de Arduino, que lo sepáis, que son industriales. ¿Por qué? Pues porque tienen un hardware específico, una metodología de programación específica, etcétera. Luego tenemos los objetos interactivos, un poquito más de capacidad. Estos objetos ya son capaces de tener un sistema operativo, un pequeño Linux. Eso expande exponencialmente todas las posibilidades. Podemos trabajar con Docker, podemos darle aplicaciones que intercambiamos, podemos tener paralización de tareas, podemos controlar aspectos de seguridad, aspectos de conectividad, hacer actualizaciones remotas, tenemos muchísimo potencial. Muy habitual aquí, las Raspberries, ¿vale? Que son un clásico, y las BeagleBones. Ya os digo, la Raspberry no tiene nada de malo. Mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando ve una Raspberry dentro de una planta. Pero es que la Raspberry no se utiliza en una planta industrial para controlar un proceso. Para eso está el PLC. La Raspberry lo que te va a hacer es utilizar unos sensores para hacer un proyecto de mantenimiento predictivo o lo que tú quieras. Pero es algo al margen que no debe, eso es importante, no debe afectar a tu proceso. La BeagleBone, muy interesante también, tiene una memoria que es más robusta que la de Raspberry y además tiene una versión industrial. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando últimamente esta de aquí, Olimex, que es una placa industrial. Aquí sí que tenemos un hardware para temperatura extendida, la memoria de estado es una MMC, de estado sólido que está en la placa, mucho más robusto que las memorias en tarjetas SD, etcétera, y nos está funcionando bastante bien. Y la Tinker es una clásica también para temas de analítica, porque queremos que esta placa haga algo de Edge. Algo de Edge es que aquí en el borde, antes de conectar a Internet, queremos que la placa no solamente sensorice y envíe, sino que haga algo. Pues sácame medias de lo que estás monitorizando, sácame estadísticas, envíame solamente estadísticas, no me envíe los datos, etc. Y por último, lo que son sistemas industriales y pasarelas. Aquí prácticamente todos los fabricantes industriales hoy en día ya tienen. No querían, han estado evitándolo, no han querido perder cuota de mercado porque tienen sistemas propietarios, protocolos propietarios, todo aislado, no interoperan entre sí, pero ha llegado un momento ya en el que todo el mundo lo saca, entonces todos tienen que sacarlo. Y Siemens es uno de los primeros. Siemens con el IoT 2040, IoT 2050, pues bueno, está sacando equipos que son muy interesantes, son programables y tienen protocolos que se utilizan habitualmente en IoT. Ese dispositivo tenemos que programarlo, depende de lo que queramos hacer y ahí tenemos muchas opciones, ¿no? Pues queremos que esté leyendo sensores y enviándolos en directo tal cual está generando medidas en sensor. Queremos hacer un envío periódico, por ejemplo, una medida cada media hora, cada día, porque no quiero saturar la red, porque tengo una tarjeta 3G y me consume dinero, porque lo tengo en un cloud y me consume por datos. Tratamiento de datos, lo que os decía, Edge. Podemos reducir la cantidad de datos que enviamos a la red si lo trabajamos en el Edge. O simplemente porque queremos hacer algún tipo de análisis que no tiene sentido hacerlo en el cloud o porque queremos aligerar la maquinaria que tenemos en el cloud, ¿no? Necesidad lógica de control local, interacción con usuarios. Pues ese dispositivo tiene que tener una interfaz para que un usuario meta incidencias o voy a hacer una parada por mantenimiento, regístramela. Parámetros, si pierdo la conexión a Internet, esa máquina tiene que entrar en algún modo seguro que me controle un proceso o que pare o que cierre unas vallas, cosas así. Conos en memoria local. Pues yo necesito tener memoria porque me falla mucho Internet, porque quiero tener una cola de un día para luego conectarme y enviarlo, porque quiero tener por seguridad, porque esto es un experimento, los últimos 30 días, por si se me pierde algo en algún sitio, poder ir a esa tarjeta y recuperarlo. Y por último, lo que yo estoy generando en este dispositivo va al cloud, va a un servidor que tengo en planta o lo vuelca en la planta para que otros dispositivos, para que otros PLCs puedan conocer esa información, para que un PLC tenga información de dónde está un torete, en qué estado está una lámpara, dónde está una persona, dónde está una herramienta, etcétera. Pues bueno, eso nos condiciona también la arquitectura, ¿no?, que vamos a utilizar y el tipo de soluciones que van a estar por encima. A nivel de conectividad y comunicaciones, pues bueno, muy importante separar en dos grandes grupos. Si vamos a estar anclados a una localización o si necesitamos tener movilidad. Si necesitamos tener movilidad, nos tenemos que ir a soluciones basadas en un operador.
Tenemos soluciones celulares, 3G, 4G y el futuro 5G. Y tenemos otras soluciones que no son de telefonía, que son específicas para IoT, como son Sigfox y LoRaWAN. Son sistemas de muy bajo coste y que nos permiten conexiones a kilómetros, ¿vale? A muchísima distancia. Esto ya lo implementan los operadores en sus antenas, en sus estaciones base, y por lo tanto nosotros podemos contratar un servicio de LoRaWAN, por ejemplo con LoRiOT o similar, que nos dé cobertura en toda la Comunidad Valenciana, en una ciudad, en todo el país. Esto habilita aplicaciones de alquiler de bicicletas, vehículos, logística, paquetería, etcétera. Si podemos estar anclados a una localización, nos vamos a este tipo de tecnologías. Pues por un lado, inalámbricas. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth, tenemos Zigbee, que es una versión de muy bajo consumo para muy corto alcance. Y luego tenemos las cableadas, porque IoT no implica inalámbrico. IoT implica conectividad a Internet e intercambio de servicios. Las conexiones por cable, por Ethernet, también es Internet de las cosas. Sí que es verdad que las inalámbricas te aportan muchísimo, ¿no? Porque te aportan movilidad, flexibilidad, que tú puedas cambiar los assets de lugar dentro de una planta, que puedas ponerlo en vehículos, ¿no? En herramientas. A nivel de protocolos, simplemente para que os suene, porque son los dos protocolos estrella dentro del mundo IoT. La estrella para el mundo del consumo es MQTT. Es un protocolo que la idea es que un objeto, un elemento, un dispositivo IoT, publica datos, sensorizaciones, y otros elementos que están interesados en esos datos se pueden suscribir. Por ejemplo, yo tengo un sensor en la planta que me está midiendo temperatura y humedad y tengo un PLC en un proceso que está mezclando polvos y depende de esa temperatura o humedad me puede afectar al polvo. Por lo tanto, yo puedo decirle a ese PLC, oye, suscríbete a lo que publica el sensor de temperatura y humedad. Y cada vez que el sensor publique una medida, automáticamente eso llegará hasta el PLC y luego ya haremos con ello lo que queramos. En la versión industrial, la estrella es OPC-UA. OPC-UA es un estándar que surge para integrar sistemas en planta, PLCs, dispositivos a nivel de control de procesos, integrarlo con los sistemas de gestión que tenemos en planta, SCADAs, MES, RPs, etcétera, y también para dar conectividad al cloud. Es un protocolo que tiene un modelo de datos que te especifica cómo se habla para que todos puedan entender cuando intercambian un objeto qué es ese objeto, ¿no? Es un protocolo muy orientado a la industria. Sí que es verdad que lo que se está viendo es que MQTT está penetrando completamente dentro de la industria, porque como MQTT es tan sencillo y es tan potente, tiene aplicaciones para todos los sectores. Entonces, industria es uno más. Y ya existen muchas propuestas de MQTT para modelado de datos, etcétera, que te dan esa capa de industria que faltaba. Ford y muchísimas otras empresas están trabajando con MQTT, porque OPC-UA es muy interesante, es muy potente, pero es muy complejo, no lo integra todavía todo el mundo y la gente suele tener diferentes problemas a la hora de desarrollarlo. Nosotros estamos implantando PCUA con muchos clientes, pero MQTT, sin duda, se lleva la palma en cuanto a despliegues. Y luego, tema de plataformas. Muy rápido. ¿Qué es una plataforma IoT? Ya lo sabemos. Tenemos el dispositivo de la conectividad y eso va todo a una plataforma. ¿Y qué hace la plataforma? Se encarga de todo, ¿no? Es ese software que nos permite construir, ejecutar y gestionar nuestras soluciones IoT. Tiene una capa para conectar dispositivos, gestionarlos, darles seguridad, recoger estos datos, formatearlos, almacenarlos, analizarlos, automatizar tareas, dar seguridad a los dispositivos y a los datos si hay que privatizar esos datos o lo que necesitemos y desarrollar aplicaciones de negocio, interfaces, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de plataformas en el mercado. Por un lado, tenemos las plataformas propietarias. Interesante, por ejemplo, ThingSpeak, que es una solución de MATLAB. Podemos, de forma gratuita, recibir millones de datos, analizarlos mediante el lenguaje MATLAB, podemos realizar acciones, etcétera. Es gratuito hasta que lo utilizas para una aplicación comercial, entonces sí que tienes que pagar. UbiDots está muy bien también, yo lo utilizo en algunos cursos porque es muy listo para usar, ¿no? Tú conectas dispositivos, recibes datos en directo y puedes montarte una interfaz muy sencillita, pues ponme un mapa de Google y ahora localízame en coordenadas GPS dónde está ese objeto. Y con los datos que están recibiendo, como son datos máquina, pues ya puedes ir diciendo esto va aquí, esto va allá y te montas indicadores o lo que necesites. Versión gratuita para estudiantes, para desarrollos y luego comercial. MyDevices, muy interesante para el mundo LoRaWAN, porque te permite conectar directamente con plataformas de LoRaWAN, ¿no? Tú tienes un dispositivo, como decíamos antes, un sensor LoRaWAN, que te envía a una plataforma, como es LoRiOT, a sus servidores. Pues luego tú estás pagándole a LoRiOT por ese dispositivo por tantos mensajes al mes y eso se queda en sus servidores. Tú tienes que sacarlo de ahí. ¿Cómo?
Pues, por ejemplo, My Devices le dices, yo tengo esta cuenta en Lore IoT, conéctate y me los traes aquí. De aquí ya lo muestras, pones indicadores, lo que necesites. Duit es interesante por el concepto. Como veis, es muy similar a Tweet, ¿vale? Esto lo definen como el tweet de las máquinas. Aquí envías un mensaje de datos, un sensor de temperatura, con un título, sensor casa salva. Pero eso es público. Cualquiera que entre a buscar sensor casa salva estaría viendo esos datos, pero es gratis. Si yo quiero que nadie lo vea, lo tengo que convertir en privado. Ese título lo privatizo. ¿Cómo? Comprando un candado. Un candado tiene un coste de 2 euros. ¿Y qué me aporta? Ese asunto es privado, solamente lo puedo ver yo con mis dispositivos. En lugar de poder enviar hasta 4, puedo enviar todos los que yo quiera, se almacenan de forma indefinida durante un mes. Un Duit, tú cuando lo envías tienes una cola de 4 y se van sobreescribiendo. Y cuando pasan 24 horas se borra lo que hay ahí. Si lo pagas, son infinitos y puedes almacenarlos hasta un mes. ¿Vale? Es un concepto que es muy interesante. Precios, pues por ejemplo, en Ubidots, como os decía, es gratuito para investigación y docencia, pero luego la versión ya de pago, pues tienes 49 dólares al mes por 25 dispositivos, 200 por 200 dispositivos, 500 por 1000, etcétera. Muy habitual también esto, es el caso de My Devices, pues es gratuito hasta cierto nivel, pero cuando quieres pagar, pues para 500 dispositivos, contacta, y para 2000 dispositivos, contacta. Entonces, es muy habitual el tema de que haya que contactar para consultar precios. Plataformas IoT abiertas, muy interesantes porque nos las podemos instalar nosotros en nuestros sistemas. A destacar, muy importantes, ThingsBoard, Device Hive, IoTivity y Thingerio. OpenRemote, interesante porque tiene algunas aplicaciones verticales, que si te valen, lo despliegas y ya tienes todo lo que necesitas. Tiene una aplicación para Smart Cities, tiene una para control de flotas. Entonces, si tú quieres control de flotas, vas a OpenRemote, te la instalas tú en tus máquinas o lo pones en un cloud y a funcionar. Ya tienes mapas, tienes analítica y tienes todo lo que necesitas. Y luego están los big players, los grandes de este sector. Hablamos de Azure, por ejemplo. Azure tiene una aplicación específica para IoT. Aquí vemos los dispositivos IoT que están desplegados por las instalaciones, que se pueden conectar directamente a Internet con 3G, que pueden pasar por una pasarela, ¿no?, que conecta con Internet, y van a un elemento, un bloque, que es el IoT Hub, que es este elemento que ingiere, ¿no?, que conecta con los dispositivos, los administra y permite entrar los datos dentro del cloud. Dentro del cloud, ¿qué tenemos? Pues análisis en caliente, que es los datos según van entrando, los analizamos y tomamos acciones, o análisis en frío. Todo va a una base de datos y la analítica se nutre de esa base de datos para tomar decisiones. Y luego montamos capas de aplicación, etcétera. Diferencias. En este tipo de sistemas IoT de Big Players es un cloud en el que tú tienes que montarte elementos y desarrollarlos, ¿vale? Tiene muchísimo potencial, puedes hacer aplicaciones tremendas, puedes hacer aplicaciones de bicicletas para todo el mundo. Las otras son más específicas, ¿no? Ya tienes una herramienta para generarte los gráficos específicamente para IoT, ya te adquieren directamente los protocolos IoT, te permiten gestionarlo de una forma específica. Digamos que tienen un alcance más restringido, pero te lo dan ya más terminado, ¿no?, como una plataforma como servicio. Aparte de Azure, pues tenemos muchísimo más. Tenemos Amazon, tenemos la solución de IBM, tenemos la solución de Google, tenemos incluso Huawei, que es uno de los grandes del mercado. Al final tenemos muchísimas plataformas IoT. Y es que esto ha explotado en los últimos años. Porque mientras que en 2015 las estadísticas decían que si se movía un negocio de 300 millones de dólares en plataformas IoT, en 2020 ese negocio iba a crecer hasta los 1.300 millones, luego se ha visto en la realidad que ha superado todas las expectativas y que el negocio real en 2020 ha sido de 5.000 millones de dólares. Es decir, de IoT y de las plataformas IoT. Esto, por ejemplo, es un estudio a 20 plataformas, las 20 más importantes del mundo, de una empresa de investigación que se llama Counterpoint Research, en el que evalúa todas estas plataformas IoT respecto a 35 criterios distintos. Pone Azure en primer lugar y Amazon en segundo. Pero a nosotros nos da igual, porque esto depende muchísimo de la aplicación. Si tú quieres hacer un mega servicio IoT con analítica y con un montón de necesidades, la más completa será Azure o Amazon. Pero si lo que quieres es monitorizar activos, pues igual te interesa irte a una de las que hemos visto antes, que son propietarias. Ejemplo de costes en este tipo de plataformas, pues para Azure. Tenemos una interfaz en la que gestionamos todos los componentes que queremos de nuestro cloud. Podemos poner analítica, almacenamiento, un montón de servicios y vamos pagando por esos servicios. Yo os voy a hablar de el primer componente, que es el de yo quiero ingerir datos de todo el mundo de dispositivos IoT o de mi planta o de mi oficina, ¿no? Esa primera capa de ingesta, el IoT Hub que os decía antes.
Pues bueno, hay 3 tipos, el nivel S1, el nivel S2 y el nivel S3. Si yo compro un S1, un IoT Hub de nivel S1, pago $42 al mes, euros al mes, y puedo tener hasta 400.000 mensajes al día. ¿Qué pasa si quiero gestionar 800.000 mensajes? Pues tienes que irte a un S2, que vale 10 veces más, o comprarte 2 IoT Hubs S1, tener 2 ingiriendo datos. ¿Cuántos puedo tener? Pues de S1 puedo tener hasta 200. Y a partir de ahí, pues bueno, según las necesidades, podemos ir incrementando, bajando. Mensajes al día, alternativas, enviar menos mensajes, porque eso, si el dispositivo lo desarrollamos nosotros, lo podemos elegir. Lo que os decía antes, pues en vez de enviar un mensaje por segundo, envío un mensaje cada 5 minutos con el promediado de todos esos segundos. O acumulo en la memoria y al final del día envío un mensaje con todos. ¿Vale? Y ya estamos jugando un poquito con las capacidades de la plataforma. Terminando ya, la seguridad es súper importante. Estadística. Empresas que tienen dispositivos IoT, un tercio de ellas dicen haber tenido problemas de seguridad relacionados con dispositivos IoT. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues bueno, primero, los equipos IoT son equipos conectados a Internet. Hay que hacer lo que se ha hecho toda la vida. Esos equipos tienen que estar aislados del resto de la red, ¿vale? Para que no puedan entrar ataques y se puedan colar en la parte operacional, por ejemplo. Hay que deshabilitar el servicio de Universal PNP, que es que dispositivos puedan decirle al router, oye, ábreme este puerto porque necesito utilizarlo para algo. Pues bueno, es un agujero de seguridad y nos puede hacer que servicios obsoletos de nuestro sistema IoT conecten al exterior y un ataque se pueda aprovechar de ese servicio obsoleto, ¿no? Compra de equipos IoT con ciertas garantías, ¿no? De fabricantes, de vendedores que sepamos que actualizan sus equipos y que tienen equipos con cierto nombre en el mercado. Mantener los parches de seguridad al día, de servidores, de routers, de dispositivos IoT, etcétera. Contraseñas, súper importante. Los últimos grandes ataques de IoT, de control de dispositivos y ataques de denegación de servicio y todo esto que ha salido en las noticias, suele venir por aquí, porque se compra un dispositivo, se compra un gateway y las contraseñas son las por defecto. Entonces, un ataque a todo el mundo, los detectas, metes la contraseña y a controlarlo. Recibes un equipo, cambio de contraseña y se puede ser cada equipo con una contraseña distinta. Y por último, conoce tu red y tus usuarios. Los usuarios suelen ser un agujero de seguridad. Entran correos, entran aplicaciones en el móvil, entran cosas que pueden servir de entrada al resto de la red. Lo mismo con los dispositivos, ¿no? Cuidado que hay dispositivos que si no tienes la seguridad adecuada y en el resto sí que lo tienes, por ahí puede entrar en toda la red. Y terminando, es un buen momento para invertir en IoT con todo lo que está pasando ahora mismo. Pues bueno, con los números sobre la mesa, ¿vale? Lo que se ha visto es que un 35% de las empresas han reducido su prioridad en proyectos IoT, mientras que un 47% lo ha incrementado, ¿no? Ha visto que en este momento en el que no tiene que haber contacto, tenemos que estar en remoto, IoT puede darte ventajas, ¿no? Puedes gestionar cosas de forma remota, puedes conocer datos en tiempo real, sin tener contacto, etcétera. Entonces, en general, COVID está alentando el desarrollo de proyectos IoT. Quería presentaros una solución en la que estamos trabajando ahora en el instituto, se llama Deploids y es un sistema inalámbrico de digitalización, un sistema de sensorización rápida para la industria. El concepto es el siguiente, tenemos un maletín con distintos sensores dentro, distintos nodos IoT, que ya tienen sensores integrados, te monitorizan parámetros de contexto, temperatura, humedad, presión, impactos del lugar donde está instalado, y además tienen un pequeño hub, que es esto de aquí, que podemos conectar y que tiene interfaces industriales para conectar sensores, actuadores, etcétera, de tipo 420 miliamperios, 0,10 voltios, etcétera. Por lo tanto, sensores que ya tenemos en nuestra planta, sensores que tenemos instalados y que podemos duplicar su señal. Que queremos digitalizar, podemos coger este dispositivo, este deploy, conectarlo y ya lo tenemos conectado. ¿Vale? Este dispositivo al final es una pasarela que le da conectividad a lo que conectas al hub y a sus sensores internos. El sistema está orientado a sencillez en el despliegue, en la instalación, ¿no? Tienes un asistente en el propio dispositivo que te va diciendo si conecta, si no te conecta, con qué calidad, etcétera. Es un sistema industrial IoT, ¿vale? Comunicaciones robustas, garantizadas, etcétera. Digitalización universal, lo que os decía, para sensórica de tipo industrial. E integración e interoperabilidad. Habla OPC-UA, que os decía antes, habla MQTT, puedes integrarlo con los sistemas de planta, puedes integrarlo con tu SCADA y comenzar a ver cosas que antes no estabas viendo. Y puedes conectarlo también directamente a plataformas cloud, con Azure, con Amazon, con lo que necesites, para esos datos llevártelos fuera, no quieres que se integre con tu planta y hacer proyectos de analítica en el exterior. Aquí un ejemplo de unas pruebas que estuvimos haciendo, pruebas con vibraciones, con temperatura y humedad en una planta, etcétera.
imágenes reales del sistema, ¿vale? Que como os decía estamos ultimando ahora. Y sigue el concepto también de Bring Your Own Device, que es que los operarios tienen sus tablets, sus móviles, no necesitan equipamiento especializado industrial para conectarte y configurar dispositivos, como suele pasar con mucha maquinaria. Aquí tú llegas con tu tablet, te acercas al dispositivo y con una etiqueta inteligente te aparece la pantalla de configuración de ese dispositivo. Le dices, quiero conectar 2 sensores, este es de temperatura, va al 420, el 4 significa esto, el 20 significa esto. Conéctalo por OPC-UA a tal sitio. Ya funciona. Vale, es un arranque súper rápido y súper sencillo. Como os decía, estamos terminando este proyecto y aquí lo que nos interesa es empresas interesadas en probarlo, ¿vale? En ver esto en una industria real, cómo funciona. Ahora lo estamos probando con Ford y con una empresa de azulejera en Castellón. Y también empresas interesadas en comercializar, que vean que esto puede ser un producto interesante, que puede cubrir una necesidad de mercado y que les interese comercializarlo por su cuenta, ¿vale? Porque el instituto, el ITI, no se dedica a comercializar productos. Al final desarrollamos este tipo de tecnologías para que las empresas de la Comunidad Valenciana se puedan beneficiar de ellas, ¿vale? Supliendo barreras o agujeros que hemos visto que son necesarios. Y por último, simplemente si os interesa este tema y queréis saber más, si queréis algo de bibliografía, os recomiendo esta guía. Es en inglés, pero es muy completa, ¿vale? Está muy bien, con un lenguaje muy accesible y explica un poquito todo lo que hace falta para traer Internet de las cosas, proyectos de Internet de las cosas, a los negocios, ¿vale? Desde la empresa Aeris y desde su web se puede descargar gratuitamente. Así que nada, aquí termina mi parte. Como decía Isabel, el Instituto Tecnológico de Informática está ubicado en Valencia y en Alicante. Somos una ventanilla única para ayudar a las empresas en proyectos tecnológicos, en proyectos de digitalización, en asesoramiento, en planes directores, incluso si os interesa conocer un poco más de estos proyectos de investigación, podéis acercaros para colaborar en proyectos. Por ejemplo, oye, si yo quiero pasar por nuestras manos, en nuestra fábrica, en nuestra empresa, tecnologías nuevas para ver si me pueden ayudar, si no, pues bueno, cuando estamos en un proyecto de este estilo, echamos mano de esta lista de empresas colaboradoras y les proponemos proyectos. Oye, ¿te parece si voy la semana que viene y te instalo esto y probamos a medir y tal? Vosotros perdéis tiempo, pero ganáis que conocéis nuevas tecnologías que están saliendo, a punto de salir al mercado de primera mano. Incluso para participar en proyectos de investigación, proyectos europeos, nacionales, para conocer financiaciones que hay para desplegar este tipo de herramientas o para asesorar en proyectos de digitalización. Así que muchas gracias y pasamos, si queréis, a la ronda de preguntas. Bueno, Salva, nos hemos quedado impresionados realmente porque, bueno, tienes un conocimiento realmente profundo del ámbito, enhorabuena, y se nota que el ITI ha trabajado en muchos proyectos de investigación y en este ámbito. A mí me queda claro que la tecnología de IoT es algo que es maduro, o sea, que ya está disponible para que cualquiera que quiera emprender un proyecto de este ámbito tiene un montón de tecnología y de soluciones a su alcance. Creo también que, por lo que has comentado, hay tecnología también disponible en servicios para ya sea pequeñas, medianas o grandes y que, claro, que lógicamente requieren de la mano de especialistas como vosotros para poderse empezar a entrar en este proceso tan interesante de transformación digital en el ámbito del IoT, ¿no? Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero no quería interrumpirte porque me parecía tan apasionante lo que estabas diciendo que daba gusto hoy terminar la presentación. Sí que Estaba quiero... esperando la interrupción, pero me he aprovechado. No quería pararte, no. Entonces, hay algunas preguntas y no quería, que nos habíamos pasado, quería transmitiroslas. Bueno, yo te había notado algunas, pero la verdad es que las he ido despejando según comentabas. O sea que sí que yo creo que habéis comunicado muy bien desde el ámbito de negocio al ámbito de la tecnología, ¿no? Las opciones que hay, toda la gran abanico de soluciones que hay en la red y que vosotros como especialistas podéis recomendar. Preguntaba un asistente, bueno, preguntaba algunas cosas que sí que has explicado, que se puede resumir IoT como dotar de conectividad a cualquier objeto, pues yo creo que ha quedado claro que sí, cualquier objeto más o menos complejo, con más o menos características, pues el conectarlo a Internet y que podamos monitorizar o incluso operar sobre él ha quedado claro, pero sobre todo preguntaba si no es una realidad y no ya una realidad hace tiempo y no era tan novedoso. Yo sí que quería menos que contestéis vosotros cuál es vuestra opinión, porque como grandes expertos. Vale, aquí, por ejemplo, suelo escuchar muchas veces lo de, ¡buah! Esto de IoT, esto es cambiarle el nombre a lo que ya teníamos, ¿no? Porque Machine to Machine lleva un montón de años con nosotros.
El concepto es diferente. Digamos que Machine to Machine, por ejemplo, lleva 20 años y trata de conectar sistemas entre sí o conectar remotamente un sistema aislado para poder acceder y hacer mantenimiento remoto. Yo lo conocí, por ejemplo, en mis inicios en la gestión de aguas de Valencia, de la ciudad, pues teníamos un PLC que conectaba con una esclusa o con un motor remoto mediante un enlace radio para poder accionarlo, ¿no? O para intercambiar datos y tomar decisiones. Eso es Machine to Machine. Podríamos decir que ese concepto es un pequeño bloque dentro de IoT. IoT va más allá. IoT, simplemente el concepto de conectividad global, eso digamos que es el punto maestro al torno de lo que gira todo, porque te habilita esas nuevas aplicaciones que con Machine to Machine no lo teníamos, porque Machine to Machine es acceder por una llamada telefónica a un dispositivo para ver cómo está. Aquí no, aquí todo está conectado, siempre está conectado y podemos hacer con eso muchísimas cosas. Vale, sí, me ha quedado claro. También pregunta el mismo inscrito, mismo oyente, ¿qué aplicaciones interesantes se están viendo en caso de los coches conectados, más allá del car sharing? Habla de un ámbito muy concreto. Vale, bueno, yo conozco la de fabricantes. Es un poco lo que os decía. Al final, IoT te da la conectividad y lo que puedes hacer con ello a nivel de negocio te lo limita la imaginación. Entonces, un fabricante fabrica un vehículo no conectado. Vende el vehículo y adiós, tiene su garantía, lo que necesite. Ahora imaginemos que tenemos un vehículo conectado. ¿Qué le aporta eso al fabricante? Primero, puede conocer qué está pasando con los vehículos una vez sale de fábrica y mejorar su producto. Eso ya vale muchísimo dinero. Puede generar nuevo valor. Por ejemplo, oye, yo te monitorizo el vehículo y te hago avisos de mantenimiento, de, oye, te está pasando esto, o te hago garantías, te modifico la garantía, depende de si conduces mejor o peor. Si tienes un accidente, puedo ver si es culpa tuya o no es culpa tuya. Te puedo actualizar remotamente la aplicación del sistema del coche del vehículo eléctrico para tener más eficiencia. Si no tienes conectado el vehículo, tienes que irte al taller y tienes que hacer la conexión allí. O sea, te surge un nuevo abanico de aplicaciones que hasta ahora no podías hacer. Y se habilita el tema del car sharing, ¿vale? Eso sí que es verdad. A tener un vehículo conectado, terceras empresas pueden aprovecharlo para conocer dónde está el vehículo, quién lo está utilizando, a encenderlo, apagarlo, etcétera. Y César, simplemente para completar, yo creo que aquí lo importante es que más que saber que sí que te puede servir como a título de idea, es tener claro tú qué problemas o qué caso de uso, qué necesidades tienes y entonces ver en qué partes de ese roadmap que tú tienes o de esas necesidades te puede ayudar IoT, ¿no? Empezar así, en saber qué es lo que necesitas y entonces ver cómo te puede ayudar. Sí, totalmente de acuerdo, Isabel. De hecho, con ese objetivo organizamos desde Cámara este tipo de iniciativas para que al menos se conozcan qué tipo de beneficios pueden aportar las tecnologías habilitadoras, como en este caso IoT, para que las empresas puedan vislumbrar cómo esta tecnología puede ayudarles a solucionar sus dolores o sus necesidades para inventar nuevos servicios. Bueno, como nos hemos pasado bastante de la hora, pero vamos, no quiero despedirme sin pediros y preguntaros si queréis añadir algo más, Isabel o Salva. No, que nos tienen a su disposición, aquí tienen nuestros datos de contacto y nada, Salva en Valencia y yo en Alicante, tenemos también en Paterna un centro demostrador donde, por ejemplo, Deploys está presente y que si en algún momento quieren visitar, porque eso también quieren tener más ideas y saber todo lo que se puede saber, lo que se puede hacer un poco, porque al final a veces cuando hablamos de tecnología es difícil aterrizarlo en un PowerPoint o en un discurso, pues les animo también a que si queréis venir al centro demostrador que tenemos en Paterna, pues por supuesto, bienvenidos, que nos contacten para lo que necesiten y que la presentación pues se las harás llegar, ¿no, César, a todos los asistentes? Sí. Se lo enviaremos en cuanto lo tengamos disponible, se lo enviamos a los inscritos, por supuesto que sí. Sí, yo por mi parte no digo mucho más, que si no, no paro, pero como os decía, este es el momento para lanzarse e iotizar vuestro entorno, porque si no iotizáis vuestro entorno y vuestro negocio, lo van a hacer los competidores y os van a adelantar. Entonces hay que ser el primero en estas tecnologías y aquí tenemos un buen tejido para echar adelante este tipo de soluciones. Pues estupendo. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Liti por estos conocimientos, esta difusión tan interesante que hacéis de la tecnología y mucha suerte para poder involucraros en nuevos proyectos. Aquí tenéis vuestra casa para el siguiente webinar. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes y bueno, les emplazo al siguiente webinar que tendremos la semana que viene. Como digo, será el último antes del parón de verano y bueno, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós.